televidentes en todo el país. Bienvenidos a una nueva entrega de Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Andrea León y ustedes están en sintonía del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, canal 42 UHF, canal 74 en TV Cable y 1190 AM en radio. También estamos presentes en las demás provincias del país bajo nuestra propia señal. En el programa del día de hoy hablaremos sobre la celebración de Navidad en Estados Unidos y para eso contamos con la presencia del cónsul general de este país, el señor Francisco Fernández, a quien le damos la más cordial bienvenida. Entonces, para poder dar inicio a la entrevista y conocer un poco más sobre estas celebraciones en este país tan grande, tan maravilloso, estamos aquí con el cónsul y primero que todo queremos saber qué usted piensa, cuál es para usted el verdadero significado de la Navidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana. Para mí, como en Estados Unidos también, la parte más importante de la Navidad es realmente un tiempo para poder juntarse en familia, poder celebrar juntos. Y Navidad es parte para nosotros de una época del año, digamos, que empieza más o menos con nuestro Día de Acción de Gracias y continúa hasta el final del año, que es una época donde se celebra el año, hay el famoso intercambio de regalos, hay las imágenes clásicas de los niños corriendo por las escaleras, bajando a ver qué dejó Papá Noel bajo el árbol. Pero más que nada es una época de familia, una época de compartir. Sabemos que, bueno, a nivel del mundo, no sé si en Estados Unidos también bien arraigado está la connotación religiosa. También eso, ¿cómo se nota? A pesar de que hay muchas culturas, muchas personas de diferentes nacionalidades en ese país, pero ¿cómo se nota la religiosidad de la gente en estas fechas? Bueno, depende obviamente de su religión. Por eso nosotros en Estados Unidos pensamos más en una época de fiestas. ¿Por qué? Porque obviamente hay Navidad para los católicos, los cristianos, hay Hanukkah para los judíos, hay diferentes celebraciones en esa época del año. Entonces, cada uno lo hace en su manera. En la parte cristiana, católica, obviamente hay lo que se celebra en el resto del mundo, la misa de medianoche, el día de 24, que muchas personas asisten. Hay también las misas, obviamente, el día 25. Hay los servicios evangélicos, protestantes, cristianos, que también el día 25 de Navidad. Entonces hay esa parte religiosa también. Es una época en donde obviamente se celebra las diferentes religiones, sus fechas. Para los judíos hay los 8 días de Hanukkah con toda su tradición, de cada día un regalo, las velas, lo que significa para eso. Entonces es una época importante en términos religiosos, obviamente, pero también es una época muy importante en términos de, como estaba hablando, de juntar familias, de celebrar en conjunto. En lo particular, en su caso, ¿cómo celebra usted la Navidad en los diferentes lugares donde se tienen que encontrar, ¿no? Bueno, yo he sido un diplomático por un poco más de 20 años y en esa época mi familia y yo hemos estado en 9 diferentes países. Entonces, para nosotros Navidad es importante porque es una tradición. Lo bonito es que uno hace la tradición que en cada familia se celebra de una manera. Nosotros lo celebramos de una manera, lo celebramos, digamos, a lo latino, porque yo soy de origen cubano, yo nací en Cuba, mi señora es brasilera. Entonces nosotros, por ejemplo, celebramos el 24, la Nochebuena, cosa que en Estados Unidos no se celebra la Nochebuena, sino se celebra el 25, el día de Navidad. Entonces tenemos nuestra cena tradicional de Nochebuena, intercambio de regalos. Es un tiempo donde realmente nos quedamos en familia. Nosotros siempre nos ha gustado celebrar Navidad entre nosotros, porque cuando uno vive en 9 diferentes países, en diferentes continentes y todo eso, hay ciertas cosas que uno toma como tradición. En lo particular, ¿qué ha tomado usted de otros países en los que se ha encontrado anteriormente? Nosotros diferentes tipos de comida, decoración, por ejemplo. ¿Alguna costumbre, algo típico de otras personas? Bueno, más que nada, obviamente, por años siendo cubano-americano, para mí Navidad significa un lechón asado, un poco de yuca, lo que nosotros llamamos buñuelos, que es el postre tradicional. Por parte de mi señora, la tradición de jamón o pavo. Entonces, combinamos nuestras tradiciones
pero más que nada siempre nos enfocamos en celebrar juntos, celebrar con nuestro hijo. Claro, celebrar en este caso en familia, que es lo más importante. Es como una excusa para estar cerca también de los suyos, ¿no? Usted tiene la oportunidad de vivir estas fechas también con su familia, ¿no? Con el trabajo igual, está con su familia en cada país en el que se encuentra. Bueno, hablando de la cena navideña, usted dice que tiene ciertas costumbres, pero que van más ligados a lo latinoamericano. Exacto. Pero normalmente allá en Estados Unidos, lejos de la... Bueno, en Estados Unidos... De las religiones, ¿qué comen? Bueno, hay el pavo, siempre hay un pavo que también es la comida predilecta del Día de Acción de Gracias, pero también jamón, es un jamón glaseado, algo así también se come. Diferentes tipos de dulces, pies, etc. La verdad que eso depende también de la tradición familiar. Por ejemplo, hay familias que la grande cosa que hacen el día de comida es un tipo de desayuno tarde, porque los niños se despiertan siempre madrugando, para lo más temprano para ver lo que hay, los regalos, bajan, la familia se junta, abren los regalos todos y de ahí entonces hacen su desayuno. Después más tarde normalmente hay una cena entre más amigos, un almuerzo tarde entre amigos con ese tipo de comida, de pavo, etc. Y se juntan familias, amigos. También aparte de destacar esta unión familiar que existe en estas fechas sobre todo, también hay una solidaridad un poco más grande con el prójimo también, ¿no? Se nota en diferentes formas. ¿Cómo lo demuestran? Sí, por ejemplo, en símbolos de Estados Unidos de eso. Nuestra sociedad es una sociedad que siempre ha tenido muy en mente la idea de ayudar al próximo. Una cosa que es un símbolo, por ejemplo, es del Ejército de Salvación, el Salvation Army, que es un grupo que se dedica a ayudar a personas más necesitadas y todo, que tiene más de 100 años de existencia en Estados Unidos. En todo puesto comercial o algo así se ve siempre es un trípode con una... que tiene ahí, entonces ahí se pone la contribución que dan las personas, muchas veces con alguien disfrazado de Papá Noel o en un uniforme del Ejército de la Salvación. ¿Estas contribuciones son para ellos mismos dentro del país o para otros países? Ambas cosas. Más que nada es para asistencia en casos de desastre. También hay asistencia eso es más nacional, para personas que están con necesidades, personas que están sin casa, ese tipo de cosas. Son los proyectos que tienen, pero también es asistencia en caso de algún tipo de desastre natural, sea terremotos, huracanes. Se anteceden a ese tipo de hechos, ya tienen esa contribución lista para ese tipo de ocasiones. Pero también hay las contribuciones que se hacen en diferentes tipos de caridades y todo, que es parte de la tradición americana en estas fechas. Ya. Con respecto a un hábito particular o alguna costumbre, una tradición especial que a usted le llame la atención en algún estado de este país, ¿cuál sería una que usted destaque mucho? Tal vez por su particularidad. Por ejemplo, hay una que es muy bonita, es en Washington. El presidente siempre prende el árbol de Navidad nacional, que normalmente es un árbol donado por alguna empresa o algo así, que lo crían especialmente, es muy bonito. ¿Y cuántas personas alrededor de cuántas personas se acercan en esas fechas? No, son miles de personas que van a visitar eso. Y otro, digamos, tal vez el símbolo más famoso de Estados Unidos en Navidad es el árbol bueno, debo decir esto, yo me crié en la ciudad de Nueva York, así que yo obviamente voy a pensar que algo que se hace en Nueva York es lo más conocido, pero es el árbol de Navidad en el centro de Rockefeller, que se prende. Ahí es un evento que asisten miles de personas. Hay también una pista de patinaje enfrente del árbol, porque en esa época es frío en Nueva York, entonces ahí personas patinan y todo eso. Son imágenes muy tradicionales de Estados Unidos. Claro, es la imagen que muestran también a otros países. Sí, y por ejemplo, a pesar de que Estados Unidos es un país inmenso, que tiene muchos climas, el concepto de Navidad más profundo es una blanca Navidad, una Navidad con nieve y todo, que solo una parte del país, mitad del país tiene eso, el resto del país en las fechas es muy caliente para tenerlo.
pero esa es también una imagen muy importante, muy tradicional en Estados Unidos, que una Navidad con todo nevado, muy tranquilo, con mucha paz. Hablando bueno, ya hablamos de la cena, más o menos cómo en su caso en particular la celebra, pero también están las bebidas tradicionales. Dentro de estas bebidas tradicionales, tal vez las que usted toma en esas fechas o las que particularmente ahí, las que se destacan dentro del Bueno, país. hay la más famosa se llama eggnog, que es un tipo de bebida basado en como un batido de huevo, digamos que es la fiesta, el trago tradicional, digamos, de Navidad que se brinda a los amigos, etcétera. ¿Y eso está compuesto de...? Bueno, yo bebo muy poco, así que realmente no... O sea, no, es un trago. como un tipo de ponche que se hace con crema, con helado, normalmente con coñac, entonces, y nuez moscada. Y se mezcla y esa es la bebida que, digamos, tradicional que se ofrece. Tal vez, bueno, desde su perspectiva, ¿por qué cree, o por la razón esencial de por qué la Navidad en Estados Unidos se inicia desde el Día de Acción de Gracias y no desde el mes de diciembre comienza esta Bueno, esta época? eso es interesante porque es una tradición que empezó en las ciudades grandes de Estados Unidos. Y también hay una parte que el Día de Acción de Gracias, hace muchos años, hay una parada muy famosa en Nueva York por la tienda Macy's, en donde hay los globos grandes y grupos que vienen y todo se muestra. Es muy bonito esa parada. Y al final de la parada, eso es algo, digamos, de la parte comercial, pero el último carruaje que sale de esa parada es Papá Noel. Y eso se consideraba, en la fecha cuando empezó, que hay hace muchos años, era el comienzo oficial de la época de Navidad. Que termina en el 31 de Bueno, diciembre. termina el 25, obviamente. Pero Termina el 25. En la época de las fiestas es hasta Año Nuevo, pero es otra fiesta, digamos. Pero la época navideña realmente en Estados Unidos se considera entre el Día de Acción de Gracias hasta el Día de Navidad. Nosotros no tenemos Reyes, no tenemos en Inglaterra como el 26, que es Boxing Day, eso no. Nosotros, Estados Unidos se acaba el 25. Ah, ya listo. O sea, ¿de ese día sacan las luces o se quedan hasta Bueno, finales de es diciembre? una cosa personal ahí. Hay muchas personas que retiran ya para el día 26, ya están retirando. Hay otros que dejan hasta después de Año Nuevo. Hay algunas personas que lo dejan el año entero. Digamos, es una cosa, eso es muy personal. Claro, dependiendo de los gustos de las personas. Pero bueno, hablando de este mismo tema, porque es justamente lo importante de que estamos allá en este mes de diciembre, usted se encuentra acá en Ecuador, pero me dijo algo particular, algo muy importante sobre Santa Claus, fuera de cámara, y realmente fue interesante, ¿no? Lo que mencionaba con respecto Bueno, ese a es eso. un vínculo, digamos, directo con Guayaquil, porque el concepto moderno de Papá Noel, de Santa Claus, que es un hombre corpulento, vestido de rojo, barba blanca, los cachetes bien rojos, etc. Se piensa, o lo que se dice es que la persona que inventó ese concepto fue un gran caricaturista americano, el padre de la caricatura política, se llama Thomas Nast. El vínculo interesante con Guayaquil es que Thomas Nast fue cónsul general americano en Guayaquil en el año 1902. Y él murió acá por fiebre amarilla, así que es un vínculo, digamos, con Guayaquil, porque ese concepto de Papá Noel es vinculado directamente con Thomas Nast. Bueno, y es conocido este personaje a nivel mundial y con diferentes nombres, ¿no? Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que también se han tomado de otros países estos tipos de tradiciones, ¿no? Porque vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, ahora en Latinoamérica, etcétera, en diferentes partes del mundo. Se vive también este símbolo de Papá Noel a nivel mundial. Usted está sintonizando el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es momento de la primera pausa y volvemos en unos instantes.